La ira de los justos, de Manel Loureiro. Este es para Rita y mis padres, por su paciencia y amor infinito. Gracias por estar siempre ahí. 1. Cuando partas hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo y rico en aventuras y en conocimiento. K. Cavafis, Ítaca. Como casi todas las cosas, empezó por puro azar. Aquel pedazo del océano Atlántico llevaba muchos meses sin ser testigo de nada excepcional. Durante el último año y medio, tan solo un par de ballenas y algo de basura flotante habían cruzado por aquel espacio de mar, situado en un punto intermedio entre América y Europa. Aunque jamás había estado situado en las principales rutas de transporte marítimo, la ausencia humana era más acusada que nunca. Ni un solo barco, ni una vela o columna de humo se vislumbraba en el horizonte. Nada. Era como si el ser humano hubiese desaparecido de la faz de la tierra. Y, pensándolo bien, eso era exactamente lo que había ocurrido. O casi. Pero en aquel punto perdido en medio del mar no había nada ni nadie a quien aquello le importase, o que al menos pudiese reflexionar sobre ello. Y sin embargo, allí continuaban pasando cosas. Al principio fue un pequeño aumento de temperatura, apenas unos 4 o 5 grados. El sol de agosto había estado calentando la superficie del agua durante varios días seguidos, provocando una enorme evaporación invisible pero constante. Todas aquellas toneladas de vapor de agua habían ido ascendiendo rápidamente a la atmósfera, tan rápido que a medida que subían se enfriaban a toda velocidad, transformándose en una densa capa de nubes. Al mismo tiempo, la presión atmosférica comenzó a caer en picado, mientras en las áreas circundantes el viento, impulsado por la diferencia de presión y la rotación de la Tierra, comenzaba a moverse en gigantescos círculos perezosos, que adquirían cada vez mayor velocidad. De haber estado allí presente, algún meteorólogo, cosa difícil, porque en aquel momento apenas quedaban vivos unos 40 especialistas del clima en todo el mundo, y casi todos ellos estaban más preocupados en sobrevivir que en contar isobaras. Habría sido capaz de decir que aquello era una célula de convección de tormenta, o mejor dicho, una supercélula, y que las supercélulas eran sumamente extrañas tan al norte. Pero en aquel trozo de mar no había nada ni nadie. Los satélites meteorológicos que debían vigilar el océano habían ido apagándose o se habían estrellado contra la atmósfera a lo largo de los últimos meses por falta de mantenimiento, y las salas de control en la Tierra estaban abandonadas. Por otra parte, no quedaba nadie que pudiese dar aviso. Por eso, cuando 30 horas más tarde aquella supercélula de convección se transformó en un huracán de fuerza 3 y comenzó a avanzar hacia la costa africana, no hubo ni un solo testigo del nacimiento de aquel monstruo atmosférico. Y debido a eso, nadie pudo avisar a los tripulantes de un pequeño velero situado a 400 millas al este de que el infierno estaba a punto de desatarse sobre sus cabezas. 2. ¿Qué tenemos hoy para comer? La pregunta salió disparada de la boca de Prit en cuanto asomó la cabeza dentro del tambucho del Corinto 2. Adivina, mascullé con media sonrisa, mientras me volvía para observar la cara de mi compañero de tripulación. Bajo, fibroso y con un sorprendente estado físico. Para estar más cerca de los 40
que de los 30, los intensos ojos azules de Víctor Pritchenko me miraban desde la puerta de acceso que daba al interior del velero. Mientras el viento removía su largo cabello rubio, el sol había tostado la piel del antiguo piloto de helicópteros ucraniano, hasta darle un espectacular tono cobrizo que contrastaba enormemente con su rubio y pajizo bigote. «No me digas que tenemos pescado otra vez», gimió Víctor. «Estoy harto de esta dieta de sardina». «Y yo también», sonreí, «pero tenemos que aprovechar que estamos atravesando una buena zona de pesca. No sabemos lo que vamos a tardar en llegar a tierra, ni cuándo volveremos a tener algo comestible nadando cerca. Además, sabes que las reservas de a bordo son para una emergencia». Vi como el ucraniano se relamía mentalmente pensando en las escasas latas de conserva que se apilaban en un pequeño armario al fondo del camarote, pero finalmente su buen juicio se impuso. Con un gemido se volvió y se dirigió de nuevo a cubierta, mientras rezongaba en ucraniano una retahíla de maldiciones. Justo cuando apoyaba los pies en el primer escalón, una enorme bola de pelo naranja saltó sobre él como una bala de cañón, haciéndole trastabillarse y caer al suelo. Las maldiciones del ucraniano subieron un poco más de tono, mientras trataba infructuosamente de sujetar al inquieto gato persa que le observaba divertido y juguetón desde lo alto de una litera, pero no llegó a enfadarse. Hacía falta mucho más que eso para que el eslavo perdiese los nervios. «Sujeta de una vez a tu condenado gato, o te juro por Dios que un día de estos lo lanzo por la borda». «No lo creo», respondí sin levantar la vista de las caballas recién pescadas que estaba limpiando. «Sé que en el fondo estás encariñado con él, y además no es mi gato. Creo que Lúculo piensa que todos nosotros le pertenecemos a él». Como para manifestar su aprobación, Lúculo profirió un largo y sonoro maullido a la vez que saltaba de la litera y se dirigía entre contoneos gatunos hacia mí, con la esperanza de que aquellas entrañas de pescado acabasen en su plato. Pritchenko salió definitivamente de la cabina y volvió a dejarme solo con mis pensamientos. Me miré las manos, llenas de ampollas y escamas de pescado, y se me escapó una risita amarga. Aún me parecía increíble. Apenas 1 año y medio atrás, mi vida era totalmente diferente. Era un respetado abogado que vivía y trabajaba en Pontevedra, una pequeña ciudad situada en el noroeste de España. Allí tenía mi vida, mis amigos, todo mi jodido y encantador pequeño universo. Allí un pequeño burgués, treintañero, alto, delgado, guapo, según decían, y con todo el futuro a sus pies. Un fruto brillante del árbol de Baby Boom, nacido con una flor en el culo, como acostumbraban a decir en mi familia. Es cierto que mi pequeño universo también tenía sus goteras. Mi mujer se había matado en un estúpido accidente de tráfico. ¿Hay alguno que no lo sea? Unos meses antes de la pandemia, y a mí me había llevado mucho tiempo remontar el profundo hoyo negro de depresión en el que me había enterrado, sin saber muy bien cómo. Cuando el apocalipsis se desató, yo estaba empezando a recuperar el paso después de un año desastroso, en el que la desesperación me había apretado tanto el cuello que había abandonado casi por completo el trabajo, los amigos y la familia, atenazado por la culpa y una pena inextinguible. ¿Por qué diablos dejé que condujera ella con semejante noche de perros? Durante aquellos meses alcohólicos y borrosos había visto tantas veces el fondo de la botella que había llegado al punto de desear ver el fondo del cañón de una escopeta de cerca. Sería fácil, rápido y, si se hacía bien, indoloro. Y justo entonces llegó Lúculo. Aquel pequeño gato persa de color naranja fue un regalo de mi hermana, preocupada por mi descenso a los infiernos.
¿Qué demonios habrá sido de ella? ¿Dónde puñetas estará? Y sin duda, con aquel regalo había acertado, pues la necesidad de cuidados de aquel gatito me permitió olvidarme de mi autocompasión y salir adelante. Pero esta es una historia demasiado vieja. Lo cierto es que los problemas de todo el mundo quedaron empequeñecidos durante aquellas navidades de hacía año y medio, cuando las puertas del infierno se abrieron en Dagestán. He de reconocer que yo, al igual que la mayoría de los habitantes del occidente, ni siquiera había oído hablar en mi vida de aquella pequeña república exsoviética perdida en medio de Asia Central. No sé si aquel diminuto país llegó a tener en alguna ocasión un jodido ministerio de turismo, pero si era así, deberían darles un premio póstumo, porque las 2 últimas semanas en las que el planeta tuvo medios de comunicación, el nombre de aquel pedazo de tierra perdido en el Cáucaso fue sin duda el más repetido en todas las naciones del globo. La historia es conocida. De hecho, cualquiera aún siga vivo en este planeta la conoce a la perfección. Un grupo de chalados extremistas, Alá Akbar, proveniente de la cercana Chechenia, intenta asaltar un viejo depósito de armas de la época soviética con la intención de conseguir material de guerra para su yihad. El asalto tiene éxito, pero el botín es una basura. En vez de AK-47 granadas, RPG y cintas de munición, los muyahidines se encuentran con un laboratorio de la época soviética medio abandonado, custodiado por una docena de soldados olvidados y lleno únicamente de probetas, tubos de ensayo y unos cuantos frigoríficos de alta seguridad. El resultado es frustrante y el cabecilla checheno, cabreado, ordena a sus hombres que arrasen el lugar antes de irse, incluyendo aquellos enormes frigoríficos con pegatinas de advertencia y carteles en cirílico cubriendo sus puertas. Esa es la última orden que da, y sin duda alguna la más estúpida de todas. Menos de 15 minutos después, él y todos sus hombres están infectados con el virus TSJ, que llevaba 24 años durmiendo tranquilamente en el fondo de un matraz dentro de aquella nevera. Tan solo 48 horas después, el virus ya se expande sin control por Dagestán y en apenas 2 semanas por todo el mundo de manera incontrolable. Llegado ese momento, el cabecilla guerrillero del asalto ya está muerto, o mejor dicho, convertido en un no muerto, por lo que no es consciente de que con su pequeño asalto ha desencadenado el apocalipsis sobre la faz de la tierra. La humanidad borrada del mapa por culpa de una pandilla de pastores analfabetos que no supieron leer los carteles de advertencia en un frigorífico. Irónico, jodidamente irónico. Cuando el TSJ se expandió por todo el planeta, los acontecimientos se sucedieron muy rápidamente. Aquel pequeño virus, liberado de manera accidental por el guerrillero de nombre desconocido, resultó ser un cabrón de la peor especie. No solo era un virus extremadamente contagioso y letal, sino que su código genético estaba programado para seguir extendiéndose incluso después de haber eliminado a su receptor portador. Su creador, ya que el TSJ era un producto de la mente humana, había sido uno de los mejores virólogos que había dado la Unión Soviética, aunque llevaba muerto y olvidado desde hacía al menos 2 décadas. Había hecho un trabajo brillante de bioingeniería antes de morir, cuando intentaba huir a Occidente a través de Berlín Oeste. El TSJ había sido su legado científico más brillante, pero lamentablemente había quedado olvidado cuando todo el proyecto que dirigía fue sometido a la inevitable purga posterior a su muerte. Todos sus experimentos habían quedado confinados en aquellas neveras de seguridad, a la espera de una posterior reevaluación.
Pero la pesada burocracia soviética primero y la caída de la URSS más tarde ayudaron a que todo aquello se traspapelara y se perdiera en el olvido. Hasta aquel día. Los infectados por el TSJ no lo tenían nada fácil. Primero morían entre violentas convulsiones y terribles dolores, de una virulencia similar a la del ébola, para levantarse horas más tarde, cuando ya estaban clínicamente muertos, convertidos en una especie de sonámbulos agresivos que atacaban a todo ser vivo que se cruzase en su camino. No muertos, comenzó a llamarlos la prensa, hasta que la prensa dejó de existir, porque la mayor parte de sus integrantes habían engrosado la legión de infectados que rápidamente estaban ocupando el mundo. A mí todo aquello me pilló como una pesadilla. Cuando quise darme cuenta, estaba envuelto en una de esas innumerables evacuaciones ciudadanas que se dieron de forma simultánea, mientras el orden social se resquebrajaba en pedazos y el caos se extendía por todo el mundo como un incendio por una pradera. A los medios de comunicación le siguieron las telecomunicaciones y más tarde incluso las estructuras de gobierno empezaron a colapsarse. En el plazo de 3 semanas, desde la llegada de la infección a España, todo había acabado. Ya no quedaba ningún orden. Ya no quedaba población. De los miles de millones de habitantes que ocupaban el mundo un mes antes, apenas un puñado de supervivientes, unos pocos miles, correteábamos de aquí para allá intentando sobrevivir. Entre un mar de no muertos, pasivos y no muy inteligentes, pero avasalladores por su número. Estaban en todas partes, sin necesidad de comer o de dormir, y a los supervivientes tan solo nos había quedado una alternativa viable: huir. Sumergí las caballas destripadas en un cubo de agua de mar, pero dejé parte de las entrañas para el gato. En su cubilete de comida, Lúculo me observaba con atención felina, como preguntándose por qué diablos estaba tardando tanto en servirle. «Aquí tiene el señor». Le acaricié el lomo mientras se abalanzaba sobre los restos del pescado. «Ya sé que no es Whiskas precisamente, pero al menos es algo chico». Lúculo comenzó a masticar ruidosamente, mezclando los chasquidos con gorjeos de satisfacción. Mientras observaba cómo el gato engullía las entrañas, no pude evitar que una ola ácida me subiese a la boca desde el estómago. Me apoyé en un mamparo mientras las náuseas pasaban. Había contemplado la muerte terrible de demasiadas personas durante los últimos meses y en ocasiones pequeñas cosas cotidianas como aquella me provocaban un enorme malestar. Algo natural, si se piensa que antes del apocalipsis lo más cerca que había estado de un ser muerto había sido mientras compraba chuletas en el supermercado. Lúculo levantó la vista de su plato y me observó, ligeramente asombrado del color pálido que había tomado mi piel. Juiciosamente decidió no hacer ningún comentario gatuno y se concentró de nuevo en acabar su ración. Moviéndome trabajosamente en el pequeño espacio de la cabina, me acerqué hasta el baño del Corinto II. No habíamos tenido tiempo de hacer aguada antes de zarpar, así que el agua dulce a bordo estaba severamente racionada. Habíamos llenado el depósito de servicio que utilizábamos para lavarnos con agua salada extraída directamente del océano. La sal corroería todas las conducciones del buque en pocos meses, pero confiaba en que no tuviésemos que permanecer tanto tiempo a bordo del barco. El resultado de 2 semanas de lavarse con agua salada se veía en nuestro pelo encrespado y en las aureolas de salitre que acartonaban toda nuestra ropa. Me lavé la cara varias veces y me observé en el espejo astillado del lavabo. Desde el otro lado me contemplaba un hombre moreno, de facciones angulosas y con una densa mata de cabello negro. Los ojos, profundos y oscuros, estaban ligeramente inyectados de sangre, producto de la falta de sueño y de largas semanas de estrés. O quizá debería decir
meses. Mi vida había sido una completa odisea desde el momento en que me vi forzada a abandonar mi ciudad a causa de la expansión de la pandemia. Primero había huido en barco a la cercana ciudad de Vigo, donde se había formado el mayor punto seguro de Galicia, solo para descubrir que aquella era una ciudad arrasada. Tras una serie de peripecias, había entablado amistad entre las ruinas de la ciudad con Víctor Pritchenko, un piloto de helicóptero ucraniano contratado para combatir incendios forestales y que se había visto atrapado en Galicia por aquella catástrofe, a miles de kilómetros de su familia y su hogar. Desde aquel momento, Víctor y yo habíamos sido inseparables. Sin ninguna duda, el hecho de estar juntos nos había salvado la vida en más de una ocasión. Empezamos a actuar como un equipo mientras tratábamos de abrirnos camino a través de las ruinas calcinadas y llenas de no muertos de la ciudad de Vigo, y a continuación a lo largo de todo nuestro agitado viaje de huida desde la península que nos llevó finalmente hasta las Islas Canarias. Descubrir que las Islas Afortunadas se habían convertido en un enorme campamento de refugiados al aire libre, ocupado por supervivientes llegados de todo el mundo, con un racionamiento y una represión militar feroz, y encima al borde de una guerra civil, había sido un duro golpe para nuestras esperanzas. Cuando la situación se hizo insostenible y nuestras vidas comenzaron a correr peligro, decidimos que buscar nuevos horizontes era la única alternativa viable. Las islas de Cabo Verde no estaban excesivamente lejos y ya antes del apocalipsis habían sido un lugar remoto y poco poblado. Confiábamos en que la infección no hubiese llegado hasta allí. Podría ser un sitio estupendo para que reiniciásemos nuestras vidas. Además, estaba Lucía, por supuesto. Salí del baño, deslizándome entre la mesa central y la base del mástil que bajaba desde la cubierta hasta incrustarse en lo más hondo de la quilla del barco. La puerta que daba al camarote de proa estaba entreabierta. Asomé la cabeza procurando hacer el menor ruido posible. Tumbada sobre la cama, Lucía dormía profundamente. Llevaba puesto únicamente un bikini estampado con flores rosas y uno de sus brazos colgaba relajado por un costado de la cama. En su mano aún sujetaba una vieja revista de moda que debía de haber salido de la imprenta hacía mucho tiempo, pero que componía el grueso de la biblioteca de a bordo, junto con un manual de navegación y medio periódico deportivo que el último propietario del barco había usado hacía casi 1 millón de años antes para calzar unos bidones en la Sentina. Lucía se había unido a nuestro pequeño grupo tan solo unos cuantos días después de que Prit y yo nos hubiésemos conocido. En el caos que se originó cuando se ordenó la evacuación de los principales núcleos de población, aquella chica se había visto separada de su familia. Perdida y asustada, había acabado refugiándose en el sótano de un hospital, donde había sobrevivido atrincherada hasta que Prit y yo nos tropezamos con ella. Sin embargo, sin que supiese muy bien cómo, y antes de que nos diésemos cuenta, nos enamoramos profundamente, pese a una diferencia de edad de casi 15 años. Definitivamente pensé con una media sonrisa, el mundo había cambiado un montón. La mayoría de esos cambios habían sido una mierda del tamaño de un portaaviones, pero algunas cosas, como haber conocido a aquella chica, hacían que de vez en cuando agradeciese profundamente que aquel estúpido asalto de Daguestán hubiese tenido lugar. Sin embargo, pese a todo el desorden, pese a todo el caos, la muerte y la devastación que se había batido sobre el mundo por culpa de aquel maldito accidente, ciertas cosas no habían cambiado ni un ápice. Los hombres seguían siendo violentos, egoístas y peligrosos, y si la ocasión lo requería, seguían siendo unos asesinos natos. Pero también seguían riendo, cantando, soñando y llorando, y si se terciaba, enamorándose. Sobre todo si se encontraban con una mujer como aquella. Era el tipo de hembra que antes del apocalipsis crearía un atasco con su mera presencia y haría que los hombres con los que se cruzaba por la calle girasen la cabeza. Y ahora también, me corregí mentalmente, solo que en el mundo ya no quedaban demasiados hombres a los que poder impresionar.
Alta, esbelta, con unas piernas interminables, una cabellera negra que enmarcaba una cara armoniosa de altos pómulos y dos brillantes ojos verdes. Tenía esa belleza provocativa y sensual que suelen tener las mujeres cuando abandonan la adolescencia. Con tan solo 18 años, a menudo me recordaba a una pantera, sobre todo cuando se estiraba perezosamente, como hacía en aquel momento. Tratando de no sobresaltarla, me acerqué a ella y le besé suavemente el cabello. Lucía gimió en sueños y se dio la vuelta, con los ojos entornados. «¿Qué sucede?», me preguntó con voz adormilada. «¿Ya es mi turno de guardia?». «No, cariño», le susurré mientras pasaba mis manos por sus largas piernas. Lucía había hecho el último cuarto de la guardia nocturna y llevaba durmiendo tan solo 4 horas. Se suponía que los 3 teníamos que hacer el mismo número de horas de guardia, pero Prit y yo sabíamos que Lucía estaba al límite de su resistencia física, así que procurábamos ahorrarle al menos un par de horas cada uno. Ella no era tonta y se daba cuenta de lo que hacíamos, pero interiormente nos agradecía el gesto. El agotamiento nos estaba pasando factura a todos, aunque Prit y yo teníamos más fondo físico, al menos de momento. «Sigue durmiendo. Aún puedes descansar al menos 3 horas más antes de que tengas que subir a cubierta». «¿Por qué huele tanto a pescado?», preguntó de repente, arrugando la nariz. «Adivina cuál es el menú que tenemos hoy», respondí algo avergonzado, mientras procuraba ocultar mis manos llenas de escamas de pescado debajo de la colcha. «Bruf». Lucía se dio la vuelta y se tapó la cabeza con la almohada. Justo en ese momento el barco dio un bandazo cuando una ola un poco más alta golpeó el casco de costado. Pensé que si íbamos a tener una tarde de mar movida, debía acabar con la comida cuanto antes, para ayudar a Prit a usar los cabos. «En fin, ya que me preguntas», continué sin compasión, «te diré que estuve dudando entre preparar unos filetes Wellington con reducción de oporto y patatas asadas o unas simples caballas cocidas sin acompañamiento. Sé que, en el fondo, Víctor y tú sois 2 personas de gustos sencillos, así que me incliné por el menú más ligero y... ¡Oh, cállate de una vez! O te haré callar y yo de otra manera», me dijo mientras enlazaba sus manos detrás de mi cuello y me miraba fijamente con sus enormes ojos verdes. Un nuevo bandazo me hizo perder el equilibrio y caí sobre ella. Noté la presión de sus senos contra mi pecho desnudo y el sabor cálido de su saliva cuando me besó durante unos segundos que parecieron interminables. Algo empezó a agitarse dentro de mis pantalones y de repente sentí que la temperatura de aquella cabina subía varios grados de golpe. «Manel, Manel, a ver qué nos vas a contar». «Quizá podríamos tomarnos el postre antes de la comida», le susurré en el oído mientras mi mano se deslizaba hacia el nudo de la parte superior de su bikini. Por toda respuesta, ella arqueó la espalda para facilitarme la maniobra mientras me mordisqueaba el cuello. De repente, un nuevo golpe de mar sacudió violentamente el casco del Corinto II, tan violentamente que nos hizo rodar a los 2 contra el mamparo de estribor. Mi espalda golpeó contra una esquina puntiaguda, cumpliendo la vieja norma marinera de que siempre que salgas despedido de espaldas contra algo, tropezarás con la única parte que pueda hacerte daño. Y por un momento se me cortó la respiración. «¿Estás bien?», preguntó Lucía, tratando de sofocar las carcajadas que subían por su garganta. «No sabía que te referías a eso cuando decías que...». «Yo tampoco, créeme», rezongué, mientras me echaba la mano a la base de la espalda. Dolía como si hubiese clavado un piolet en la columna. «¿Qué cojones está haciendo Víctor allá arriba?». La voz urgente del ucraniano me respondió antes de que pudiese decir nada más. «Subid a cubierta, cuanto antes. Tenéis que ver esto».
De un salto abandoné la cama y me lancé hacia la portilla que daba cubierta. Al atravesar el comedor del barco fui levemente consciente de que la tartera donde estaba el pescado había caído al suelo y que el lúculo estaba acechando con ojos golosos a las caballas destripadas que se movían por el suelo de un lado a otro siguiendo los bandazos cada vez más fuertes que daba el barco. Decidí que ese era un asunto que podía esperar y me propulsé por las escaleras hasta asomar la cabeza en cubierta. El espectáculo me dejó boquiabierto. La última vez que había estado fuera de la cabina había sido 2 horas antes, cuando había estado pescando las caballas. En aquel momento saltaban alocadamente por el suelo del comedor. El cielo, que entonces estaba totalmente despejado, como todos los días desde que habíamos salido de Tenerife, se había transformado en un inquietante mosaico blanquecino. Sobre nuestras cabezas pasaban rápidamente jirones de nubes de media altura que se agrupaban y se separaban de forma alocada. El mar, que estaba bastante tranquilo hasta hacía apenas un rato, comenzaba a cubrirse de cabritillas de espuma que golpeaban los costados del barco, sin ningún orden aparente. Pero cuando volví la cabeza a barlovento, sentí que la sangre desaparecía de mi cara. Un enorme muro negro cruzaba todo el horizonte hasta más allá de donde alcanzaba la vista, iluminado cada pocos segundos por el resplandor de docenas de rayos que no podíamos ver desde allí. Aquel monstruo era muchísimo más grande que la mayor de las tormentas que jamás había visto en el mar. Me dejé resbalar hasta la bañera del timón y eché un vistazo al barómetro. Como había sospechado, la columna de mercurio estaba increíblemente baja y seguía descendiendo ante mis ojos de una manera perfectamente visible. Tragué saliva y por un momento deseé que todo aquello fuese solo una pesadilla. Había oído hablar de un desplome barométrico con anterioridad, pero jamás pensé que fuese a ver uno en persona, y menos en aquellas circunstancias. A cientos de millas del puerto más cercano y en un barco viejo con el aparejo en mal estado. ¿Qué puñetas es eso, capitán? A los ojos de Víctor, que yo tuviese el título de patrón de embarcaciones de recreo me convertía automáticamente en un avezado marino. El hecho de que aquel título solo me habilitase para pilotar pequeñas embarcaciones de recreo me convertía automáticamente en un avezado y pequeñas embarcaciones, que hasta entonces jamás me hubiese alejado más de 3 millas de la costa. No parecía importarle demasiado, pero yo estaba aterrorizado. Aún no estoy seguro, Víctor, respondí mientras hacía girar apresuradamente el enrollador del espinnaker. Pero si es lo que me temo, podríamos estar metidos en un problema bien gordo. ¿Cómo de gordo?, preguntó el ucraniano mientras me ayudaba a recoger la vela. Víctor, esto es grave, le respondí quedamente mientras le miraba muy serio. Lucía se había asomado por la escotilla y nos escuchaba con los ojos muy abiertos, mientras observaba el muro de nubes que se desplazaba velozmente hacia nosotros. Espero equivocarme, pero si no es así, puede que dentro de menos de 2 horas estemos muertos. 3. De haber ocurrido cuando el mundo todavía era un lugar habitado por humanos, aquella supercélula que se desplazaba hacia la costa africana habría sido sometida a un seguimiento exhaustivo por el Centro de Control de Huracanes. Alguien habría cogido la lista alfabética de nombres que se confeccionaba al principio de cada año y habría buscado el nombre que le correspondía a aquel huracán en concreto. Etna. Habría leído. No era un mal nombre. Hacía que el huracán en concreto y su seguimiento fuese más fácil y además permitía que la información de televisión pudiese dramatizar un poco sobre el huracán cuando éste tocase tierra, como si fuese una personalidad errática, destructiva y malvada con voluntad propia, en vez de un cúmulo de bajas presiones, pero no quedaba nadie que pudiese hacer aquello. Por eso, cuando el Etna
finalmente tocó tierra a la altura de Casablanca, nadie fue testigo de la devastación que causó en la ciudad, donde arrasó lo poco que quedaba en pie y enterró a miles de no muertos entre las ruinas. Y tampoco hubo nadie que fuese testigo de la furia 10 veces mayor que el Etna desató 200 millas mar adentro. Nadie, excepto 3 personas. 4. Cuidado, Víctor. Justo después de pronunciar estas 2 palabras, una ola del tamaño de un edificio de 2 pisos se derrumbó sobre el maltrecho casco del Corinto II, haciendo gemir todos los cabos y provocando que el mástil se doblase peligrosamente hacia estribor. La borda quedó totalmente sumergida bajo el agua y por un momento estuve seguro de que el barco iba a volcar y de que había llegado nuestra última hora. Me enjugué el agua salada que me inundaba los ojos y volví a mirar fijamente hacia proa, al lugar donde el pequeño ucraniano estaba apenas 2 segundos antes tratando de cazar una escota que se había soltado a causa del fuerte viento. Entre las turbonadas de aire y las ráfagas de agua que salpicaban en todas direcciones, adiviné la figura de Pritchenko, envuelto en un impermeable de mal tiempo y sujeto a un cabo de seguridad, tosiendo y jadeando como un perro a punto de ahogarse. El golpe de mar lo había lanzado contra el mástil con tan buena fortuna que el chaleco de salvavidas que llevaba puesto había amortiguado el golpe. Si el agua lo hubiese arrastrado tan solo 40 centímetros a un lado o a otro del poste de fibra de carbono, posiblemente habría salido despedido por encima de la borda. ¿Estás bien? Víctor, ¿estás bien? Contesta, joder. Hice bocina con las manos para que mi voz llegase hasta mi amigo. Pero el aullido del viento entre las jarcias era tan salvaje que resultaba imposible que el ucraniano me oyese, aunque se encontraba a apenas 3 metros de mí. Sin embargo, debió de adivinar cuál era mi pregunta, porque con un gesto cansado levantó los 2 brazos por encima de su cabeza con los pulgares extendidos. El huracán llevaba azotándonos sin misericordia desde hacía 6 horas y para mí resultaba un auténtico misterio que no hubiésemos muerto ahogados al menos una docena de veces a lo largo de todo ese tiempo. Aquel yate no estaba diseñado para aguantar ráfagas de viento de semejante fuerza, ni siquiera cuando era un flamante velero recién salido de un astillero y mucho menos en su actual estado. La primera muestra de que las cosas no iban bien fue a las 2 horas de tormenta, cuando la vela Génova se partió con un sonido chirriante y se alejó volando en medio del vendaval como la capa aleteante de una bruja. Desde aquel momento habíamos estado capeando el temporal con muy poco trapo en el mástil, tratando de ir siempre por delante de las olas que amenazaban con tragarnos en cualquier instante. Hacía mucho rato que había perdido la noción del tiempo. Sentía los brazos agarrotados tras tantas horas tratando de sujetar el timón. Nuestra única posibilidad de supervivencia pasaba por mantenernos siempre en la dirección del viento y de las olas. El Corinto II se había portado admirablemente bien hasta entonces, cabalgando las monstruosas olas cada vez que una de ellas de aquellas moles del tamaño de colinas nos alcanzaba por popa. Cuando esto sucedía, el barco comenzaba a trepar lentamente por la superficie abombada del mar hasta llegar a la cima de la ola, coronada por un remolino de espuma de color sucio. En ese momento, todo el casco quedaba expuesto a la acción del viento, lo que hacía que el velero avanzase con rapidez hasta llegar al borde de la cresta. Entonces, en medio de un ruido atronador, producido por miles de toneladas de agua desplazándose a toda velocidad, el yate se precipitaba por la otra cara de la ola, con la proa apuntando directamente al seno que se producía entre 2 ondas.
Al llegar allí, se clavaba como un cuchillo en mantequilla caliente y por unos segundos hundido entre dos olas gigantescas. Al viento dejaba de soplar. Entonces la siguiente ola levantaba la popa del Corinto II y el ciclo volvía a empezar una y otra vez, así durante 6 interminables horas. Aquello tan solo tenía un final posible. En algún momento, alguna ola traicionera viraría el barco unos cuantos grados a babor o a estribor, dejando el velero situado de través en el seno que se formaba entre dos olas. Cuando la siguiente ola golpease el barco, lo haría volcar de manera inevitable. Un crujido ominoso me devolvió la realidad. A lo largo de la base del mástil había aparecido una fina grieta del grosor de la punta de un lápiz que segundo antes no estaba ahí. Atónito comprobé cómo cada vez que el barco alcanzaba la cima de una ola, la grieta se extendía y se ensanchaba. Calculé mentalmente que seguramente el mástil aguantaría apenas un par de minutos antes de partirse por completo. «Prit, Prit», aullé con desesperación mientras señalaba hacia el mástil haciendo grandes aspavientos. «¡Los cabos! ¡Hay que cortar todos los cabos inmediatamente!». El ucraniano me miró confuso al principio, pero enseguida comprendió la gravedad de la situación. Si el mástil se rompía y caía por la borda, todavía permanecería sujeto al resto de la embarcación por los gruesos obenques de acero trenzado que lo mantenía en posición. Con el mástil y todo el aparejo haciendo de lastre bajo el agua, el Corinto II perdería toda maniobrabilidad y moriríamos en pocos segundos. Prit no era un marinero nato, pero desde luego era un tipo despierto. Su rapidez de reflejos le había mantenido con vida miles de millones, mientras otros miles de personas habían fallecido durante aquella locura. Actuando con celeridad, sujetó el obenque más cercano y con la punta de su cuchillo atacó los pasacabos y tiradores que lo mantenían sujeto a cubierta, tratando infructuosamente de liberar el cable de acero. Las venas del cuello del ucraniano se hincharon mientras hacía palanca con la hoja del cuchillo. Incluso entre las rachas de viento que me sacudían de un lado a otro, pude oír el gruñido que emitió cuando la punta de su cuchillo se partió y quedó insertada en el hueco. «¡Es inútil!», me gritó, mientras sacudía su cuchillo inservible sobre la cabeza. «¡No puedo soldar esta maldita cosa!». Me quedé helado. Estábamos muertos, total y jodidamente muertos. Una mano firme me golpeó en la espalda. Sin soltarme del timón me giré y vi que Lucía había subido a cubierta. La joven llevaba puesto un salvavidas de emergencia, al igual que nosotros, pero no iba equipada con el impermeable de tormenta. La lluvia y las olas que saltaban sobre la popa la habían empapado por completo en los pocos segundos que llevaba allí. Sin embargo, no parecía afectarle en absoluto. Era evidente que había oído la conversación y pese a ello en sus ojos brillaba una férrea determinación por mantenerse con vida. «Intentémoslo con esto», me gritó al oído mientras alargaba un objeto largo y pesado con una mano libre. Lo agarré como pude. Era uno de los 2 fusiles de asalto HK que teníamos a bordo. Me di cuenta de que su idea era buena, pero difícil de llevar a cabo, aunque tampoco teníamos nada mejor que intentar. «Tendrás que hacerlo tú», tosí, tras tragarme al menos 1.000.000 de litros de agua salada de la ola que acababa de inundar la popa del barco. «Yo tengo que mantener el rumbo. Cuando haya soltado el obenque de popa, pásale el HK a Víctor para que haga lo mismo en proa». Lucía asintió. Se giró hacia el soporte, que estaba colocado justo en la borda de la popa, por encima del timón. En esa posición el viento le azotaba directamente a la cara, proyectando una lluvia continua de agua salada a sus ojos. «Tranquila, pequeña, tranquila», le murmuré,
más para mí que para ella. Estábamos en lo alto de una inmensa ola, en el punto de la máxima exposición al viento, y el mástil comenzaba a lanzar unos sonidos alarmantes, pedazos enteros de fibra de carbono que se estaba desprendiendo longitudinalmente, y la grieta ya tenía el grosor suficiente para que pudiera introducir un dedo entero. Todo el aparejo aullaba, llevado más allá del límite máximo de tolerancia que había establecido el fabricante, y amenazaba con venirse abajo de manera inminente. El balandro escoró bruscamente mientras cabalgaba la cima de la ola, atrapado en una ráfaga de especial intensidad, y con un rugido se precipitó por la pendiente del agua envuelto en una cascada de espuma. Durante apenas 2 segundos, el viento pareció calmarse de golpe. El Corinto II, atrapado en el hueco producido entre dos inmensas ondas de más de 30 metros de altura, quedó a cubierto del viento, y por un instante irreal todo volvió a la calma. Pude oír perfectamente el clic-clic que hacían las gotas de agua que caían de la eslinga al golpear la cubierta. Ese momento de calma era lo que Lucía había estado esperando. Con gesto tranquilo se echó la checa al hombro y durante el tiempo de una inspiración apuntó el soporte que sujetaba al obenque de popa y apretó el gatillo. El HK, en posición automática, pareció cobrar vida en las manos de la chica, que a duras penas pudo soportar el potente retroceso del arma. Un rosario de agujeros negros apareció en la cubierta trasera del barco, mientras una lluvia de pedazos de teca, fibra de vidrio y metal caliente nos bañaba de arriba abajo. De repente, 2 de las balas impactaron en el punto exacto donde el obenque se sujetaba al casco del velero. Todo sucedió muy rápido. El grueso cable de acero, cargado de tensión debido a la enorme fuerza que el viento hacía contra la vela, se partió por un lateral, como si fuese mantequilla, tras el impacto de la bala de 5,56 milímetros del HK, y empezó a deshilacharse delante de nuestros ojos. ¡Cuidado! Me dio tiempo a gritar mientras soltaba las manos del timón y empujaba a Lucía al suelo. Caí sobre ella mientras el cable se partía a mis espaldas, con un chasquido, y salía disparado como un latigazo. El extremo desgarrado del obenque pasó por el lugar que había ocupado la cabeza de Lucía apenas unos segundos antes y se estrelló con violencia contra la portañola, levantando un reguero de enormes astillas de teca y vidrios rotos. Tras reventar la puerta, el cable se levantó en el aire, sacudiéndose como una cobra enfurecida, y pasó al otro lado del mástil, donde desgarró parte de la vela de tormenta que llevábamos izada. Solo en ese momento me di cuenta de que Víctor no tenía ninguna posibilidad de cortar el obenque que estaba en proa, pero el propio huracán se encargó de solucionar el problema. El barco se había vuelto a encaramar en la cresta de una ola y en ese instante una ráfaga particularmente fuerte nos golpeó por popa. El mástil, ya debilitado tras largas horas de lucha, se rindió definitivamente, con un crujido que me hizo rechinar los dientes. La grieta del palo se ensanchó como una boca oscura y finalmente estalló, salpicando toda la cubierta con trozos de fibra de carbono. Por un momento fuimos testigos de un espectáculo que pocos marineros han tenido la oportunidad de ver y poder contar más tarde. El mástil del Corinto II se levantó en el aire, succionado por la tremenda fuerza del huracán, con el obenque de proa colgado de un extremo. Durante unos 3 o 4 segundos se mantuvo en el aire, a proa del barco, sujeto a este por el otro obenque, como si fuera una extraña cometa fabricada por un carpintero loco. De repente, con una sacudida, el otro obenque se partió por su extremo y el mástil se alejó en medio de los torbellinos de lluvia hasta caer en el mar, en el seno de 2 gigantes olas que nos adelantaban por la derecha. Nos habíamos salvado por un pelo, pero la situación no tenía pinta de mejorar.
Será mejor que entréis dentro, les aullé por encima del viento. Aquí arriba no podéis hacer nada. ¡Y una mierda!, me espetó Prichenko, sin ninguna consideración, mientras me ayudaba a levantarme. Si tengo que ahogarme, quiero que sea al aire libre y no encerrado dentro de esta bañera. Voy a hacer un inciso, porque es que es genial Prichenko, ¿eh? Prichenko es el alma de esta trilogía. Por favor, es el alma de esta trilogía. Así que ni el abogado, ni la chiquita esta, no. Prichenko. El Prichenko es el alma de esta trilogía y yo no he leído, estoy leyendo con vosotros esta tercera parte y yo no sé, no desconozco lo que va a pasar en la novela, ¿no? Pero como me maten a Prichenko, me voy a enfanar mucho con Manel, ¿eh? No me mates a Prichenko, por favor, no me lo mates, porque es el alma de esta novela. Bueno, sigo con el libro. Prit, ábrete los puños, tratando de controlarme. Era muy peligroso permanecer encubierta, pero el ucraniano podía ser muy cabezota cuando se empeñaba en algo. Entra de una puñetera vez. Es peligroso estar encubierta. ¿Estás de coña? Yo no me muevo de aquí. Entra de una vez, ruso cabezota. He dicho que no. Y soy ucraniano, no ruso. Justo en ese instante, Lucía interrumpió la discusión al asomar su cabeza por la puerta destrozada que daba paso al camarote. Tan solo con mirar su cara nos dimos cuenta de que algo no iba bien. «Hay 2 palmos de agua dentro de la cabina», dijo quedamente, tratando de controlar el miedo. «Nos estamos hundiendo». Lo que faltaba, pensé. El viejo casco debía de tener alguna microfisura tras pasarse años flotando al sol en algún puerto deportivo olvidado. En algún momento, tras meses de dilatación y contracción, una burbujita de aire oculta en medio de las láminas del casco había hecho puff y había comenzado a abrirse paso entre la fibra de vidrio. En medio de la tormenta, aquella fisura había decidido hacerse mayor de edad sin previo aviso, y el agua se estaba filtrando por algún punto bajo la línea de flotación. No sabía a qué velocidad, pero en cuestión de minutos, horas o días, depende del tamaño de la brecha. Si tuvieses algo más de experiencia marinera lo sabrías, capullo, el barco estaría irremediablemente condenado. Un barco sin mástil, con una vía de agua de tamaño desconocido y en medio de la peor tormenta. Que además había visto en mi corta experiencia marinera. De puta madre. Fabuloso. ¿Quién necesitaba los no muertos? Yo solito me bastaba para arrastrar a la muerte no solo a mí, sino a todos los que me rodeaban. ¿Es cierto eso?, preguntó Prit, con voz helada. ¿Nos hundimos? No, mentí. Tan solo es agua que se ha filtrado por los ojos de buey rotos, pero, por si acaso, podrías poner a funcionar la bomba de achique. Ya voy yo, dijo Lucía. Estreché la mano de mi chica por un segundo. En sus ojos pude ver miedo, pero también una serenidad enorme, hija del sufrimiento continuado a lo largo de los últimos meses. Si íbamos a morir, Lucía lo haría con aplomo, mirando a la muerte a los ojos y probablemente escupiéndole a la cara. Tenía que contarle a Víctor la verdad. El barco podía irse a pique en cuestión de minutos y el ucraniano debía saberlo. Me giré hacia él y antes de poder decir nada, mi viejo compañero adivinó lo que sucedía solo con mirarme a los ojos. «Estamos jodidos, ¿verdad?». No contesté. Mi mirada se había quedado atrapada en el horizonte, en el horrible revoltijo donde se mezclaban de manera indistinguible el agua y el cielo. Había perdido la noción del tiempo hacía horas, pero debía de ser cerca de medianoche. Las ráfagas de espuma y las olas apenas permitían ver más allá
de 100 o 200 metros a través de la oscuridad. Además, el barco se sacudía de tal manera que era casi imposible mantener la vista fija en un punto. Pero por un único y miserable instante, creí ver algo a no mucha distancia. Me froté los ojos y traté de localizar de nuevo aquella imagen. Al cabo de un momento, cuando el mar nos hizo cabalgar de nuevo sobre una ola y elevó el Corinto a una considerable altura, lo vi de nuevo. No había la menor duda. A menos de media milla náutica, a sotavento, brillaba una luz verde. 5. Tardé un momento en controlar el ritmo de mi corazón, que de repente se había puesto a latir descontroladamente. Aquella luz verde solo podía significar una cosa. Era increíble, jodidamente increíble, pero... ¿Qué te pasa?, preguntó Prit. Parece que has visto un fantasma. Dime qué ves allí, señalé hacia el punto del horizonte donde había visto la luz. Dime si ves un destello verde. ¿Un destello verde? ¿De qué rayos estás? Calla, interrumpí apremiante. Espera un momento. Ahora, allí, ¿lo ves? ¿Pero qué me...? Joder, que me aspen si eso no es de una luz. ¿De dónde diablos sale? Eso solo puede ser la señal de estribor de un buque, respondí entusiasmado. Y por la altura a la que está situada debe de ser un buque bastante grande. ¿Cómo de grande? No lo sé, pero mucho más grande que un yate virrioso como este, contesté girando con cautela el timón, que apenas respondía. ¿Qué vamos a hacer?, intervino Lucía de golpe. Sin hacer ruido, se había asomado de la cabina tras conectar la bomba de achique y sostenía un empapado y furioso lúculo en su regazo. Había escuchado la conversación y de repente el miedo había dado paso a la esperanza en su cara. De momento navegar en empopada hacia la luz, respondí. Cuando estemos más cerca lanzaremos una bengala de socorro para que nos localicen y después tendremos que buscar la manera de pasar de este cascarón medio podrido a ese barco en medio de una tormenta y sin ahogarnos en el camino. No sabemos quién va en ese barco, observó Prichenko sombrío. Podría ser alguna patrulla enviada desde Tenerife para capturarnos, o incluso un barco lleno de no muertos que lleve meses navegando a la deriva. Un barco lleno de no muertos habría encallado en la costa hace mucho tiempo, repliqué mientras trataba de orientar la proa del Corinto II hacia la luz. Y francamente, Víctor, sería capaz incluso de subirme de nuevo, alzar en Kibis con su tripulación de lunáticos armados y chiflados de medio mundo, con tal de salir de este infierno salado cuanto antes. El ucraniano rió quedamente y asintió con la cabeza. Sabía que en aquel instante nuestra situación era desesperada. A cualquier posibilidad de supervivencia pasaba sin duda por alcanzar aquel misterioso buque de la luz verde y subir a él. Lo que sucediese después ya iríamos solucionándolo por el camino. Pasaron 5 interminables minutos. Cada vez que llegábamos a la cresta de una ola, nuestros ojos barrían el horizonte, tratando de localizar la luz. Durante las primeras olas fue relativamente fácil, pero en los últimos 5 minutos habíamos perdido la referencia por completo. Por un segundo me pregunté si lo habríamos soñado o si sería una alucinación fruto del estrés. Otra idea mucho más escalofriante llegó enseguida para ocupar su lugar. En medio de aquel vendaval era muy fácil que derivásemos a menos de 10 metros de aquel misterioso barco sin ni siquiera verlo. Lo peor que nos podía suceder era ver de golpe la luz roja de babor del buque. Eso indicaría que nos habríamos pasado de largo y, con aquel viento y sin mástil, intentar dar la vuelta quedaba completamente descartado.
De repente una enorme ola golpeó de costado el velero, barriendo toda la cubierta con una capa de agua negra y heladora. Por un momento el barco pareció quedarse inmóvil en la cima de la siguiente onda, pero cuando comenzó a descender por su costado lo hizo imprimiendo un giro cada vez más pronunciado. Íbamos a volcar. «¡Preparaos para saltar!», grité con la garganta irritada por la sal y el esfuerzo. Sin embargo, el giro se detuvo de golpe. El velero estaba en el fondo de un seno entre dos olas. La enorme cresta que nos había barrido se alejaba por el horizonte y la siguiente ola gigante se dirigía hacia nosotros, bramando cada vez más cerca. La rueda del timón giraba enloquecida y el barco se tambaleaba de un lado a otro, sin nadie que lo pilotara. Pero el viento parecía haber cesado como por arte de magia. «¿Qué diablos sucede?», preguntó Prit. «No tengo ni idea. Es como si estuviésemos en el ojo del huracán, pero...» «¡Mirad ahí!». La voz de Lucía sonaba teñida de espanto y eso, más que nada, hizo que el miedo apretase fuerte mi corazón. Me giré para ver lo que señalaba con los ojos desorbitados y me quedé atónito. El cielo estaba negro y a menos de 20 metros de nosotros la inmensa proa de un petrolero tapaba todas las estrellas mientras se lanzaba a toda velocidad contra el frágil casco del Corinto II. «¡Nos va a arrollar!». No podíamos hacer nada. El barco estaba al pairo y sospechaba que también sin timón. El motor auxiliar no tenía combustible y además no teníamos tiempo ni espacio para maniobrar. El petrolero era enorme, uno de esos gigantes de más de 350 metros de eslora, tan largos que desde el puente de mando no se puede ver la cubierta de proa en medio de una tormenta. Y mucho menos un pequeño barco de no más de 8 metros flotando a la deriva en su trayectoria. No iban a aplastarnos a propósito, sino que simplemente no nos habían visto ni detectado. En medio de aquel vendaval éramos invisibles para el radar. Y mucho más si estás hecho de fibra de carbono y no tienes ni siquiera un mástil para reflejar la señal. Me apuntó la parte marisabidilla de mi cerebro, que asistía entre atónita y fascinada a las escenas finales de nuestras vidas. Las dimensiones de aquel coloso eran tan grandes que las crestas de agua que levantaba con su quilla al abrir el mar tenían el tamaño de pequeñas colinas, verdosas cubiertas de espuma. Una de ellas empujó el casco maltratado del Corinto II y lo zarandeó como si fuese una ramita arrojada a la corriente. Estábamos tan cerca del casco del petróleo que podía ver los remaches, las abolladuras y las marcas de soldadura que cubrían su superficie. Finalmente, con una lentitud desesperante, el velero, empujado por las últimas ráfagas de viento y la onda generada por la quilla, viró lo suficiente para evitar ser aplastado por el petrolero. Aún teníamos una oportunidad, pero había que actuar rápido. Me volví hacia Víctor, que contemplaba boquiabierto aquella mole que pasaba a menos de 2 metros de nosotros. «Víctor, busca la pistola de señales y lanza una bengala para que nos vean». El ucraniano salió de su estupor, abrió uno de los compartimentos de la bañera y sacó la pistola de señales. La levantó por encima de su cabeza y apretó el gatillo. La bengala salió disparada con un siseo y al alcanzar la altura programada explotó en un brillante haz de luz roja que lo bañó todo con un color espectral. Mientras la bengala bajaba lentamente colgada de su paracaídas, me lancé al interior del velero. Lo que antes había sido un coqueto camarote había quedado hecho añicos. Una capa de agua cubierta de aceite, restos de comida, cartas de navegación y papeles ocupaba todo el interior hasta la altura de los tobillos. Lucía estaba en una esquina con el gato entre sus brazos y me miraba expectante. «¿Cómo vamos a subir a eso?», me preguntó con una calma pasmosa. «Aún no lo sé, pero tenemos que evitar que se marchen sin vernos». Agarré
uno de los 2 arpones que había a bordo y me lo colgué a la espalda. Sin atender a la mirada incrédula de Lucía, abrí el sollado de las velas, buscando un cabo lo suficientemente fuerte. El sollado olía a algas descompuestas y estaba lleno de agua fría. Sospechaba que la vía de agua estaba muy cerca, pero no había nada que hacer. Tras localizar el cabo, busqué una guía y lo até al virote del arpón. Era rudimentario, pero tendría que valer. ¿Qué es eso? Un cable guía, o al menos algo que se le parece remotamente, respondí mientras volvía hacia cubierta. En ese intervalo el petrolero ya había avanzado casi hasta la mitad de su longitud. El tamaño de aquel buque era tan grande que tenía la altura de un edificio de 8 plantas, desde el borde del agua. Con semejante mole interpuesta, el velero quedaba totalmente protegido del viento y de la fuerza de las olas que azotaban el otro lado. Bizqué sorprendido al comprobar que el Corinto II se balanceaba en medio de un pequeño remanso de aguas completamente tranquilas y sin la más mínima ráfaga de viento. Todo ello alumbrado con la luz roja que proyectaban las bengalas que Víctor lanzaba sin descanso. A pocos metros de distancia, justo en el límite de visión que permitían las bengalas, el efecto de parapeto que generaba el petrolero cesaba y el mar volvía a levantarse con una fuerza huracanada. Solo teníamos una oportunidad. Levanté el arpón y apunté hacia la borda del petrolero que quedaba oculta en medio de la negrura de la noche. Hice unos rápidos cálculos mentales. Era el arpón más potente del que disponíamos, pero la distancia que debía recorrer era muy larga y además en vertical. También había que tener en cuenta el peso de la cuerda y... ¡al carajo! ¡Respira y dispara! Y si no logras enganchar este cabo en el petrolero, podéis daros por muertos. La vocecilla pedante volvió a sonar en mi cabeza. Si no es la tormenta, el efecto de succión de las hélices os hará papilla, y lo sabes. Lo sabes y lo sabes, y solo tienes esa oportunidad. Cállate de una puta vez, listilla voz de los cojones. Sacudí la cabeza y disparé. El virote salió despedido con un chasquido, y el cabo atado en el extremo comenzó a desenrollarse a toda velocidad. Conté en silencio: 5 metros, 10, 15... Al llegar a 25 metros, el cabo se paró en seco. Tembloroso, agarré un extremo y le di un tirón, suave al principio y más fuerte después. El cabo no cedía, nos habíamos enganchado al petrolero. El molinete del espinnaker, donde estaba sujeto el otro extremo del cabo, gimió cuando el velero dio un salto arrastrado por el petrolero, pero aguantó perfectamente la acometida. El Corinto II, como una rémora pegada a una ballena, comenzó a avanzar paralelo al enorme buque contenedor, golpeándose con fuerza contra el casco de acero cuando la inercia nos impulsaba contra el otro barco. Cada uno de aquellos choques arrancaba láminas de fibra de carbono y hacía crujir toda la estructura del velero. Y además, sobre la cubierta, no sabía cómo ni dónde se había enganchado el virote. Aquello no aguantaría mucho. De repente, unos haces de luz bailotearon sobre la cubierta arrasada del velero. Miramos hacia arriba y vimos que desde la borda del petrolero 4 o 5 linternas apuntaban hacia nosotros. Había mucha distancia y no podíamos oír las conversaciones, pero estoy seguro de que fueran quienes fuesen los que estuviesen allá arriba, tenían que estar preguntándose en aquel momento quién coño éramos nosotros y cómo diablos habíamos llegado hasta allí. Simplemente confiaba en que, por lo menos, no se lo pensasen demasiado. Al cabo de un par de interminables minutos, una red de abordaje se desenrolló por el costado del petrolero para permitirnos trepar. Me imaginé el esfuerzo titánico que tenía que haber supuesto transportar aquella pesada red por la cubierta del petrolero, en medio de la tormenta que allá arriba tenía que estar azotando en toda nuestra plenitud. Fueran quienes fuesen, tenían interés en que subiésemos a bordo, desde luego. «Vamos arriba, antes de que cambien de opinión», gritó Víctor, resuelto. El ucraniano se aferró a la red de abordaje y comenzó a trepar con la agilidad de un mono sin mirar atrás.
¡Rápido! ¡Vamos de arriba! Lucía acomodó a Lúculo entre mis brazos y tras plantearme un alegre beso en la boca, se agarró a su vez de la red y siguió a Pichenko. Me quedé en la cubierta del velero con una sensación extraña en el estómago. La última vez que me había subido a un barco desconocido había sido en el puerto de Vigo, muchos meses atrás, y la experiencia no había sido muy gratificante. Al menos espero que esta vez no me encañone nada más tocar cubierta, pensé mientras metía a Lúculo dentro de la parte superior de mi impermeable de mal tiempo y ajustaba bien los cierres. Mi gato rebulló dentro de aquel improvisado saco hasta encontrar una abertura por donde asomar la cabeza, justo al lado de mi cuello. Con una última mirada me despedí del velero y comencé a trepar por la red del abordaje, envuelto en un penetrante aroma a pelo de gato mojado. No fue hasta muchas horas más tarde cuando me di cuenta de que habíamos dejado todo nuestro equipaje a bordo del pequeño balandro. Tanto daba, gateando como un Spiderman de tercera por aquella red de abordaje, tampoco es que hubiese podido llevar muchas cosas conmigo. Cuando finalmente llegué a la borda del petrolero, sucedieron varias cosas simultáneamente. La primera fue que el viento me golpeó con tal fuerza que casi me caí de espaldas en una pirueta que hubiese sido mortal de necesidad. La segunda fue que un par de brazos fuertes me agarraron y me subieron a bordo, mientras otras manos me cubrían la espalda con una manta, protegiéndome de la lluvia. Y la tercera y más sorprendente fue ver cómo un elegante oficial de aspecto nórdico y con una impecable sonrisa esmaltada se acercaba a mí y me tendía la mano. «Son ustedes los peces más raros que jamás hayamos pescado, se lo aseguro», me dijo en inglés correcto y académico, con un acento que no fui capaz de identificar. «Permítame que le dé la bienvenida a bordo». «¿Cuál es el nombre de este barco? ¿Dónde estamos?» El oficial hizo un gesto amplio con su mano, abarcando toda la superficie del petrolero, mientras la cortina de lluvia nos empapaba sin cesar. «Bienvenidos a bordo», dijo con una sonrisa. «Bienvenidos al Ítaca».